Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y estamos ya en el bloque de nuestras entrevistas del día. Hoy tenemos como invitado a una persona con la que habíamos hablado varias veces en diversos espacios, digamos, dentro de lo que tiene que ver con el mundo financiero, en una época como viceministro en el Ministerio de Hacienda, también como expresidente del Banco Nacional de Fomento y hoy en un nuevo rol, estando como uno de los directores de Fomplata, el Banco de Desarrollo, que tiene a un paraguayo, en este caso al señor Daniel Correa, como uno de sus directivos. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días. Muy buenos días para vos, Samuel. Muchas gracias por la invitación en este espacio. Un saludo también para la audiencia y bueno, un grato espacio para hablar un Qué poco. gusto volver a hablar después de un tiempo. Muchísimo tiempo. Desde que estás en Fomplata, creo que ¿hace cuánto ya? ¿Un año? Sí, un año como director, ¿verdad? Ya sí. estaba trabajando también como consultor del Banco de Desarrollo, así que bueno, estamos intercambiando espacios, a veces estamos en Santa Cruz, a veces estamos en Asunción, así que... La sede de Fomplata está en Bolivia. Sí, la sede central es, desde su creación en la década del 70, fue designada en Bolivia y en Santa Cruz específicamente, ¿verdad? Donde es equidistante también de varias de las ciudades principales de los países miembros, ¿verdad? Fomplata fue creada al principio de la década del 70 y sus 5 miembros se mantienen vigentes, ¿verdad? Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, que coincide básicamente también con lo que fue el tratado en su momento de la Cuenca del Plata, ¿verdad? Sí, que dio origen a una serie de procesos de integración, todo lo que conocemos del Mercosur, ¿verdad? Y bueno, un poco la idea de Fomplata es apoyar, digamos, ese proceso de integración desde el punto de vista físico, desde el punto de vista social y económico de nuestros países. Y bueno, en eso estamos trabajando en un área específica, estratégica que tiene que ver con el banco y bueno, apoyar un poco esas iniciativas que se están lanzando desde el banco. Bueno, yo quería un poco antes de entrar así directamente a lo que está haciendo Fomplata, cómo también está la participación de Paraguay, preguntarte, Daniel, tuviste experiencia mucho en el sistema financiero, estuviste también en casas de bolsa, en bancos, en Ministerio de Hacienda, y esta no sé si es tu primera experiencia dentro de un organismo multilateral o ya estabas en otra oportunidad. En el exterior sí. ¿Sí? Es la primera vez. En algún momento de mi primera experiencia en el Ministerio de Hacienda, allá por el 2005-2006, en realidad entre el 2004 y 2006, como director de política fiscal en ese momento en el Ministerio de Hacienda. Posterior a eso salgo y me incorporo al Banco Interamericano, pero en la sede aquí en Paraguay, ¿verdad? Y sobre un trabajo específico, ¿verdad? Pero sí, como staff de un organismo internacional, esta es la primera vez estando en el exterior. Dada la situación nomás, estamos, digamos, por una cuestión también estratégica, empezar a movernos en los países, ¿verdad? Y es por eso que, bueno, yo tengo un tiempo importante también aquí en Paraguay. Estamos organizando también la oficina aquí en Paraguay. El banco viene creciendo bastante, entonces la idea es reforzar las oficinas de los países, ¿verdad? Y bueno, un poco me toca a mí trabajar en esa línea de fortalecer la oficina de Paraguay, de dotarle de recursos, de estructura y de procesos para poder seguir atendiendo a la demanda que existe. Así mismo. Un poco Fomplata, leyendo su historia, nace con esta idea de que todos los países de la Cuenca del Plata en materia de infraestructura se equiparen, ¿verdad? Porque hay diferencias muy grandes, Brasil, Argentina versus Paraguay, Bolivia, incluso Uruguay. En materia de infraestructura hay brechas enormes, ¿verdad? Y la idea es que, bueno, a través de este fondo, cada uno de los países vayamos acortando esas brechas y también vayamos creciendo y desarrollándonos como región. En ese sentido, ¿cómo le ves, Daniela, a Paraguay? ¿Verdad? ¿Cómo estamos en materia de infraestructura? Sabemos que tenemos un déficit, sabemos que muchas veces se habló de esa inversión de más de 1.000 millones año para que de aquí a un tiempo logremos por lo menos igualarnos a la región. Pero hoy si hiciéramos un diagnóstico, ¿cómo estamos? Bueno, en realidad, un poco poniendo en contexto, ¿verdad? En realidad América Latina en general tiene un retraso importante en materia de infraestructura de diversos sectores, ¿verdad? Sí. Cuando uno mira y compara con regiones o países
que han invertido en las últimas décadas de manera importante en materia de infraestructura o tienen una infraestructura acorde con lo que requiere su economía, uno puede ver claramente que la diferencia es importante y con algunos números podemos notar eso. El promedio de inversión en infraestructura de los países de la región está entre 2,5 y 3% de su PIB. De su Producto Interno Bruto. ¿Verdad? Cuando uno compara con estos países más avanzados, especialmente los asiáticos, el nivel es casi del doble, un poco más del 5%. Es más, si nosotros comparábamos con China, ¿verdad?, el nivel de inversión pública está en torno al 8%. Sin embargo, cuando empezamos a mirar específicamente por países, en algunos casos inclusive, países de la región, ni siquiera alcanzan el 2%. Entonces, la brecha de infraestructura en materia principalmente de transporte, todo lo que tiene que ver con agua y saneamiento, todo lo que tiene que ver también con la logística, es realmente importante. Se hizo un estudio hace un par de años, encargado por el Banco Interamericano, o varios en realidad tiene el Banco Interamericano, respecto justamente a esto, y decía que en realidad para que los países de la región, y entre ellos Paraguay también, pueda llegar a lo que es el promedio de lo que se necesita en materia de infraestructura, se requiere una inversión de aproximadamente del 5% del Producto Interno Bruto por los próximos 10 años. Bueno, y ahí ya nos muestra de alguna manera cuál es el nivel de déficit que existe, ¿verdad?, en ese sentido, y la brecha que se tiene que llegar. Punto uno. Punto dos, lo que nos dice es que también la necesidad de no solamente mejorar en cuanto a cantidad de infraestructura, sino a la calidad de la infraestructura también. Y un tercer punto, que podemos ir detallando después, tiene que ver con cómo vamos a financiar este tipo de infraestructura básica que se requiere, pero también el nuevo tipo de infraestructura que se requiere, más resiliente a todo lo que estamos viendo últimamente que tiene que ver con el cambio climático, claro, con lo que tiene que ver también con el acceso a tecnologías, etc. Entonces, en realidad, el desfasaje es importante. Ahora, acá podemos discutir un montón de cosas si lo hacemos de manera más privada, con financiamiento, con deuda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero creo que podemos convenir entre todos, y creo que es un consenso en la sociedad, de que en realidad sin infraestructura uno no puede crecer, ¿verdad? Y hay números claros, ¿verdad? O sea, por cada dólar que uno invierte en infraestructura, ese dólar se transforma en 1.2 dólares adicionales. Y eso significa, digamos, más compras de piedras, de hierro, de gente que pueda ser incorporada dentro del sistema laboral formal, impactos indirectos que tiene, por ejemplo, en la provisión de servicios, transporte, financiero, logísticos, ¿verdad? Entonces, hay un impacto importante en esa cuestión directa. Pero también hay una cuestión indirecta, ¿verdad?, que tiene que ver con que en realidad estamos mejorando los costos de producción, podemos sacar más rápidamente nuestros productos. Hay un tema de competitividad que también no lo estamos midiendo a veces, ¿verdad? Y ese es un punto central. Por eso también América Latina, y específicamente nuestra región, y puntualmente Paraguay, ¿verdad?, tiene esa característica donde la inversión o el retraso de inversión en infraestructura hace de que nosotros no hayamos podido crecer mucho más de lo que venimos creciendo, de que no hayamos resuelto temas relacionados con la competitividad, ¿verdad?, y productividad también de ciertos sectores, que hacen de que nuestro crecimiento a veces dependa de sectores que hoy son muy vulnerables al clima, claro, o eventualmente también vinculados a lo que se llama shock externos, ¿verdad?, una venida importante de inversiones en un momento en particular que hace que la economía crezca, ¿verdad? Entonces, el debate, ¿verdad?, el debate de que si necesitamos más o menos inversión en infraestructura, creo que ya no existe, ¿verdad?, no debiera existir. Lo que sí deberíamos pensar es qué tipo de infraestructura es la que necesitamos a futuro, específicamente países como los nuestros, que somos grandes productores de alimentos, pero también productores de energía, ¿verdad? Y en eso Paraguay tiene mucho potencial, donde específicamente los países de la región siempre miran a Paraguay como un gran productor de energía, y donde la inversión requerida para
para que esa gran generación de energía que tenemos realmente pueda tener un impacto importante en términos de crecimiento económico. Hay un estudio también en los últimos años de que por cada inversión en materia de energía y de logística puede hacer que el Producto Interno Bruto de los países de la región pueda crecer entre 0,50 y 0,70% más, ¿verdad? O sea, si hoy un país crece al 3%, en promedio puede estar cerca del 4% de manera permanente si invierte de manera en temas de transporte y energía, ¿verdad? Pero de vuelta, acá en términos macro, digamos, podemos convenir, hay un retraso importante todavía. En los últimos años se hicieron inversiones importantes, pero todavía eso no cierra la brecha que inclusive en términos regionales tenemos, ¿verdad? O sea, hoy Paraguay en términos del ranking de infraestructura es uno de los más rezagados después de Haití, ¿verdad? Entonces estamos con esa situación que debemos seguir invirtiendo. El problema que siempre está es el tema de cómo lo financiamos. Claro, y ahí históricamente, bueno, el tesoro, digamos, público de los países fueron los principales inversores, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, hemos visto en los últimos años cómo también existen nuevos tipos de instrumentos que pueden, digamos, colaborar a que ese proceso de inversión pueda ser mucho más fuerte. Totalmente. Y ahí, bueno, las multilaterales también hemos colaborado en cierta medida. Así mismo. Y creo que, a ver, Fomplata, por ejemplo, por lo último que estuve mirando, está apoyando un proyecto, o sea, el proyecto de todo lo que es la ruta bioceánica, ¿verdad? Lo cual es una apuesta fuerte al Chaco, ¿verdad? Una zona que en materia de infraestructura ha sido históricamente olvidada y que ahora con esta gran obra, justamente estaba escuchando esta mañana comentarios así de expertos en el MOPC y que comentaban un poco los detalles, va a generar de aquí a los próximos años toda una transformación de la región occidental a ser una ruta, ¿verdad? Una ruta tan importante de producción, ¿verdad? Y ese proyecto, ¿cómo lo están viendo? Bueno, hoy Fomplata tiene en Paraguay tiene varios proyectos importantes. Uno de ellos es el relacionado con la ruta Alberdi Pilar, que también es una ruta muy importante para el país, a una zona históricamente también con mucho retraso en materia de infraestructura, que hoy tiene una conexión también regional importante con lo que es el norte argentino y por qué no en algún momento también pensar en una vía, digamos, de conexión más directa a través de un puente, etcétera, ¿verdad? O sea, es un polo de desarrollo importante que a través de esta vía se está financiando. Hay otros relacionados con una ruta de Santa Rosa de la Guaraí con Capitán Vado, que también tiene una conexión desde el lado de la producción. Y bueno, y esto que mencionas, relacionado con el tema del bioceánico, que es básicamente la segunda etapa de la primera, que tiene relación con la conexión entre el río Paraguay y Loma Plata, ¿verdad? El puerto Mutiño con Loma Plata, ¿verdad? Que es la primera parte que se está haciendo a través de la vía privada, ¿verdad? Y esto en realidad lo que justamente tiene la connotación de la integración regional, ¿verdad? O sea, estamos viendo cómo parte de la producción de lo que tiene que ver con la producción del Mato Grosso de Brasil, ¿verdad? Pueda tener un acceso, una vía mucho más rápida al Pacífico, ¿verdad? Dado que los costos de transporte hacia los puertos del Atlántico son mayores, ¿verdad? Pero también a nosotros, desde el punto de vista estratégico, nos debe incentivar para generar un polo que ya hoy es desde el punto de vista del agroganadero, de todo lo que tiene que ver con la industria agroganadera ahí, en esa área, pero también de centros logísticos que se van a seguramente deberse generar ahí en una zona bastante próspera, ¿verdad? Entonces lo que ahí es donde tiene que estar relacionado también con una cuestión estratégica que tiene que tener el Paraguay en cuanto a su ruta Traschaco, ¿verdad? Porque en la medida que tengamos también otras vías de acceso a esa vía que corta prácticamente el Chaco en el medio, nosotros debemos también ver cómo llegamos a eso de manera mucho más rápida, ya sea en materia aérea, en materia inclusive hasta
hasta de ferrocarril, ¿verdad? Porque Exacto. hay todo un nodo logístico que debe establecerse en función a esa ruta, que es probablemente una de las vías más importantes de toda la región. Exacto. Y para nosotros, para Fomplata, sin duda es uno de los proyectos históricamente más relevantes en materia de integración regional. Claro, ¿no? Y lo que quería apuntar nomás, Daniel, era un poco esto que decías, en el comentario que estaba de estos analistas que estaban hablando del tema, estaban mencionando que después del Canal de Panamá, muy probablemente la ruta bioceánica que va a unir al Atlántico con el Pacífico, por una ruta que va a pasar por varios países, entre ellos Paraguay y el Chaco paraguayo, muy probablemente va a ser uno de los canales de los canales de comercio más importantes de la región. Y eso ahí abre oportunidades infinitas para el Chaco paraguayo, de que un montón de empresas de logística, de aeropuertos, de rutas otra vez que nosotros mismos podamos conectar con la bioceánica, puedan desarrollarse. Eso podría llegar a potenciar tremendamente a esa región. Para mí, sin duda, desde el punto de vista, ya viviendo como de la visión de Paraguay, me parece que quizás sea uno de las obras, de los proyectos en términos y programas de transporte más importantes de las últimas décadas, ¿verdad? Sí. Porque más allá de la envergadura de la infraestructura que se está desarrollando, tiene que ver con unos impactos primero regionales, pero también internos muy, muy fuertes en otras necesidades de inversión que se van a realizar, ¿verdad? O que se deben realizar para que eso se pueda potenciar. Todo lo que tiene que ver con lo que mencionaba con el negocio del sector agro, todo lo que tiene que ver también con el sector servicio, porque ahí se va a necesitar mucha logística, todo lo que tiene que ver también con una generación de nuevo tipo de industrias que se van a ir desarrollando en esa área. Así que, y la conexión con sectores y con países o áreas de países que anteriormente no lo teníamos, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con el norte argentino, ¿verdad? El noroeste argentino, todo lo que tiene que ver también con nuestra salida al Pacífico, con toda la producción que tiene el Mato Grosso. Me parece que eso va a tener un efecto multiplicador, no solamente para la región, sino también para el desarrollo mucho más integral que tiene el país, ¿verdad? Tenemos que recordar que apenas menos del 1% de toda nuestra población está en esa zona. Y ahí también tiene que ver un poco con algunas decisiones estratégicas también de cómo ir de alguna manera generando impactos de desarrollo en otras zonas del país, que bueno, nosotros aquí en la región oriental ya quizás nos falta todavía, pero todavía necesitamos ir diversificando ese proceso de desarrollo que necesitan nuestros países, ¿verdad? Así mismo. Le tuvimos, la semana pasada le tuvimos al embajador argentino acá en el programa, y estábamos hablando un poco de la relación que tiene Paraguay con Argentina, y él mencionaba esta idea que recién citaste un poco, de tener un nuevo puente o nuevos puentes. Hay uno que está hacia la zona de Presidente Franco, otro en la zona de Alberdi, ¿verdad? Y de ir avanzando. De hecho, esta semana tienen que venir una comisión importante de inversores argentinos que, juntamente con la Embajada Argentina, van a tratar de afianzar un poco esta relación que hay de integración entre ambos países. Y el embajador citaba esto de avanzar también en ese proyecto de construcción de nuevos puentes, y en las veces que se citó siempre se mencionó a Fomplata como un posible financiador de ese proyecto. ¿Se ha podido avanzar en eso? ¿Hay conversaciones como para ir viendo la posibilidad de financiar estos nuevos puentes con la Argentina? Bueno, siempre existió la intención de los países de una mayor integración vía este tipo de obras de infraestructura. La situación a veces fiscal de los países hacen de que sea difícil, digamos, proyectar un endeudamiento de largo plazo en esa línea. No cabe duda de que nuestros países necesitan mucha mayor integración. Ejemplo de eso es los nuevos puentes que estamos haciendo con Brasil, ¿verdad? Y eso está teniendo o va a tener un impacto importante en procesos de mayor integración, de mayor comercio, de mayor flujo de recursos. Y bueno, Argentina también históricamente fue un país donde nosotros desde Paraguay tenemos un flujo no solamente migratorio, sino comercial importante, ¿verdad? Y también en los últimos años, las últimas décadas, desde Argentina hacia acá también ha habido un crecimiento importante en materia de inversiones
Así que me parece que esta es una oportunidad, digamos, importante de que este proceso de integración ayude e incentive a que este tipo de inversiones se generen. Fomplata siempre está con las puertas abiertas para este tipo de proyectos porque realmente está dentro de nuestro objetivo estratégico, digamos, seguir colaborando en obras de integración, pero ya no solamente física, ¿verdad? Nosotros también en los últimos años hemos trabajado bastante en todo lo que tiene que ver con la integración digital, por ejemplo. O sea, en nuestros países hoy gran parte del comercio ya no solamente pasa por una vía terrestre, sino que también hay otro tipo de vía. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la vía fluvial, ¿verdad? O sea, y siempre menciono esto y probablemente el proyecto más importante que debería tener la región tiene que ver justamente con dotar de una ruta, entre comillas, que afecte a los 5 países, ¿verdad? Y cuando uno mira y dice, ¿cuál puede ser esa ruta? Y la ruta es el río Paraguay y el Paraná, ¿verdad? O sea, que cuando uno mira desde el inicio hasta al final del río de la Plata, realmente ese es el proyecto más importante que deberíamos tener porque gran parte de nuestro comercio regional pasa por esa vía, ¿verdad? Y dotarle de la posibilidad de que los 365 días pueda estar navegable y pueda ser utilizable, va a hacer realmente que el comercio también fluya más para los países, ¿verdad? Y creo que ese tipo de proyectos, todo lo que tiene que mencionaba el tema digital, hoy la integración, digamos, no solamente está también en el comercio, como te decía, físico, sino también digital. Ahora hay toda una exportación de servicios que últimamente se ha dado en la región y para eso se requiere de accesos a internet mucho más rápidos, una conexión mucho más directa a las fibras ópticas que están dentro internacionales, o sea, abaratar cada vez más los costos de transacción que tiene el servicio. O sea, hay una serie de elementos que en realidad debiéramos trabajar también a futuro, que es una infraestructura que a veces nosotros no vemos, ¿verdad? Exacto. Y que sin embargo colabora muchísimo en la mejora de la competitividad, no solamente digamos, del sector público en general, sino también de las empresas, que al final lo que queremos es que las empresas sean más competitivas y puedan generar mayor cantidad de empleo, ¿verdad? Claro. Y mismo aquellas empresas o aquellos emprendedores que hoy están desarrollando sus productos, sus servicios, y ya lo están vendiendo a nivel internacional, todo lo que tiene que ver con la economía naranja, la economía creativa, que ya desde la región se está desarrollando y que tiene un volumen importante de creación de empleo y de generación de ingresos. Hay un estudio también de un organismo internacional donde dice que esta industria en la región casi ya representa cerca del 5% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? En algunos países inclusive mucho más. Entonces, realmente hay un proceso importante de crecimiento en esa línea y bueno, también nosotros dentro de Fomplata estamos visualizando que esa puede ser una línea y de hecho hay algunos proyectos que ya están vinculados con eso en otros países. Una última consulta, Daniel, que hablando un poco de lo que, bueno, ahora es un problema por la presión inflacionaria que está generando el aumento de las materias primas, entre ellas el petróleo. Y la pregunta es, ¿en qué momento Paraguay debe o necesita iniciar con mucha fuerza esto que se habla siempre de la reconversión de su matriz energética? Es decir, somos un país productor de energía eléctrica, energía limpia, ¿verdad? Pero dependemos mucho de lo que ocurra con el petróleo, ¿verdad? Y ahí proyectos de desarrollo, ¿verdad? Como transporte público eléctrico, ahora por ejemplo se está en un proceso de análisis lo que va a ser el tren de cercanía. Lastimosamente lo del Metrobús no pudo avanzar, ¿verdad? Pero están recibiendo ideas, propuestas para que también puedan fondear proyectos de desarrollo que nos ayude a hacer esa transformación tan necesaria que tiene Paraguay. Bueno, creo que lo de la pandemia y este conflicto entre Rusia y Ucrania está llamando a la reflexión respecto a que muchos países hoy día tienen que mirar con mucha mayor profundidad lo que se llama cierto tipo de soberanías. Exacto. Siempre hablamos de lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, claro, energética y demás. Exacto. Y creo que estos eventos nos deben llamar la atención desde el punto de vista, bueno, ¿cuál debe ser nuestra estrategia en determinadas áreas? Y una de ellas tiene que ver el tema energético, ¿verdad?
Yo te decía al principio, no solamente es importante la cantidad de infraestructura, sino también la calidad de la infraestructura. Exacto. Y la calidad de la infraestructura en términos de los servicios que puede llegar a generar. Planteabas vos el tema del transporte eléctrico. Claramente eso es una necesidad, es probablemente el siguiente paso importante que tenemos que desarrollar como, no solamente nosotros en Paraguay, sino también en la región. Lo estamos viendo exactamente la misma situación en los demás países. Pero hay una previa que tiene que ver con la inversión básica. O sea, nosotros, para que nos podamos mover de aquí a Ciudad del Este en un transporte eléctrico, necesitamos estaciones de carga. Claro. ¿Verdad? O necesitamos, digamos, lo básico, digamos, que es el combustible para poder llegar hasta allá, ¿verdad? Sin embargo, no tenemos algo previo que tiene que ver con el proceso de distribución de ese combustible que tiene que ver con la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, la inversión todavía que necesitamos en todo lo que tiene que ver en transmisión, que se sigue perdiendo un montón de valores, digamos, de energía y que tiene impactos en el balance, por ejemplo, de las empresas eléctricas. Y encima otra vez, el retraso que tenemos en términos de inversión de distribución de esa energía, conspiran a veces a estos procesos mucho más acelerados de inversión en este tipo de proyectos, ¿verdad? A ver, en los últimos años, lo que se ha visto es que este tipo de inversiones que son más resilientes a todo lo que tiene que ver con el cambio climático, a la mitigación, a la adaptación, etcétera, es más cara. Claro. Esa inversión es más cara. Pero cuando uno hace en términos de proyección de largo plazo y de los impactos directos e indirectos que va a tener en una mejor calidad de vida de la población en el largo plazo, claramente es una inversión muy rentable. Entonces, en la medida que nosotros vayamos reduciendo esa brecha que tenemos en términos de distribución, nosotros sí podemos empezar a decir, podemos utilizar de manera más eficiente esa generación energética que hoy estamos teniendo. No solamente desde el punto de vista eléctrico, sino también de otras fuentes. Se habla de todo lo que tiene que ver con las plantas de hidrógeno, ¿verdad? Que inclusive tiene un proceso, digamos, de generación mucho más limpia y mucho más sostenible en el tiempo. Entonces, quizás uno de los temas centrales de la estrategia de crecimiento y desarrollo a largo plazo tiene que estar ahí, ¿verdad? En cómo hacemos de que esa energía sea mucho más disponible para este tipo de proyectos. Porque si nosotros queremos, hoy hay una gran inversión que se está generando en el norte del país, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la planta de celulosa. De celulosa, exactamente, ¿verdad? Que requiere una inversión importante en materia de energía, ¿verdad? Y de distribución energética por el uso que se le va a dar, o la demanda que va a tener, y todo lo indirecto que genera eso, ¿verdad? Entonces, esa es una muestra de cómo proyectos como lo que mencionas del transporte eléctrico van a requerir una inversión importante en materia de distribución energética. Por lo tanto, en la medida que vayamos por esta línea de utilización de un transporte más resiliente, digamos, más amigable con el medio ambiente, pero también requiere de una inversión importante en materia de infraestructura básica. No solamente desde el punto de vista de la distribución energética, sino también de nuestros accesos, ¿verdad? Hoy se plantea toda la discusión respecto a los desagües pluviales. Exacto. O sea, imagínate vehículos que sean eléctricos en medio de un raudal. En medio de un raudal, ¿verdad? Entonces la visión estratégica que hay que tener respecto a ese tipo de inversiones debe ser integral, debe ser mucho más profunda. Y bueno, con gusto, ¿verdad? Vamos a trabajar, digamos, con los países, ¿verdad? Para colaborar en ese proceso de discusión y obviamente apoyar también en procesos de financiamiento, no solamente directos, sino también de movilizar recursos que hay en los países, porque no solamente es a veces préstamos que uno puede generar desde la banca multilateral, sino también movilización de recursos internos que a veces existen en los países y que no necesariamente generen deuda al fisco en los países, ¿verdad? Totalmente.
Daniel, te agradezco muchísimo la visita, realmente un gusto volver a conversar contigo. Bueno, ahora en este rol como director de Fonplata, ha sido bueno, hay un montón de cosas para seguir conversando sobre esto. Seguramente en alguna oportunidad cuando nuevamente estés acá por el país, nos avisas y podemos seguir conversando. Con mucho gusto, muchas gracias nuevamente por la invitación y un saludo a la audiencia en un espacio que siempre estamos viendo cuando estamos disponibles. Muchas gracias. Daniel Correa conversando con nosotros el día de hoy aquí en Monitor Económico. Pausa y volvemos.